Buenas tardes a todas y a todos, quienes formamos parte del grupo BIF, Diana, Karina, Tom. Le damos la bienvenida a Natalia Monti, que es parte del Centro de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo. Es una alegría tenerte aquí para que compartas con nosotros tus temas de trabajo, y hoy nos va a hablar sobre sesgos, cuestión de derechos humanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si les parece voy a compartir mientras agradecerles la posibilidad de participar. Siempre es bueno escucharnos y aprender entre todos. Simplemente lo que vengo a contarles es lo que hacemos todo el tiempo en el Centro de Protección de Datos Personales. Nosotros somos la autoridad de aplicación de la Ley de Datos Personales en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, así que sobre esa competencia hacemos diferentes acciones, nos llegan casos que tramitamos de manera administrativa, y bueno, y a partir de esa experiencia nos parecía que estaba interesante contarles un poco sobre todo las causas, algunas paradigmáticas que tenemos, y bueno, también en materia de sesgos, tratar de enmarcar esto en el tema más de legislación, de cuestiones que hay en debate, y bueno, un poco avanzar en este tema. Así que bueno, si les parece, arrancamos con la presentación. Cualquier cosa me van parando, conversamos, digamos, la idea no es que sea un monólogo, sí una conversación entre todos. Así que avanzamos un poquito. La idea es este punteo como para ver de qué vamos a hablar, bueno, el derecho a la protección de datos personales. Después vamos a ver un poquito los estándares sobre protección de datos, el marco legal actual en nuestro país, y el uso de sesgos en tecnología, sobre todo entender si de alguna de las normativas vigentes, tanto regionales como internacionales y locales, podemos entender que hay alguna normativa que se pueda aplicar para prevenirlos. Y después vamos a ir al estudio de casos, ¿sí? Bueno. ¿Ustedes ven toda la presentación? A ver. Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la protección de datos personales? Bueno, en principio tenemos que saber que es la información que nos define, nos pertenece, digamos, es todo lo que nos puede identificar como lo que somos. Puede ser el nombre, el domicilio, el número de DNI, que es lo más clásico, pero también nuestra imagen, nuestra voz, son parte de los datos personales. Después tenemos la información sensible, que tiene que ver con nuestras cuestiones más íntimas, que puede ser la orientación sexual, nuestro estado de salud, nuestra afiliación política. Eso también son datos personales, pero tienen una categoría más reforzada en lo que es a la seguridad y la protección de aquel que tiene esos datos personales en su poder. Entonces los definimos como información sensible. Que después más adelante vamos a ver cómo se protegen. Y por otro lado también tendríamos que entender que, digamos, hoy no podemos hablar de datos personales y privacidad si no incluimos todo lo que pasa en los entornos virtuales. Lo que sucede es que las legislaciones que tenemos, sobre todo en nuestro país, están apuntadas al uso de papel y a la cuestión desde hace muchos años atrás, que era inexplicable que hoy todo se mueva por internet y por redes sociales más que por papel. Entonces lo que tendríamos que hacer es, por supuesto, con el desarrollo progresivo de los derechos, entender que esto también es aplicable al mundo virtual. Por eso decimos que lo virtual es real en el Centro de Protección Personal, porque básicamente no podemos hablar de lo virtual sin pensar que todo lo que pasa ahí termina siendo de la vida real, ¿no? Lo que tenemos también en parte de las discusiones que es la vida, que es la vida privada, digamos. Lo que nosotros entendemos como vida privada hoy, quizás no es lo mismo que entendían hace 100 años atrás, 200 años atrás. Entonces,
bueno, hay una obra muy linda que habla, o sea, la historia de la vida privada, que va desarrollando, digamos, todos los procesos de privacidad históricos, y entonces, bueno, saqué un pedacito, digamos, que no existe la vida privada en cuanto tal, si se trata más bien de una construcción social que se van dando los miembros de esta sociedad en determinado tiempo, digamos. Entonces, por eso hoy podríamos llegar a definirla como esto, ¿no? Que el entorno virtual no puede dejar afuera lo que se entiende por privacidad. Después, para entender un poquito el tema de lo que incluye el derecho a la protección de datos personales, que también, digamos, es algo que se fue construyendo en la medida que está integrado por diferentes derechos, pero hoy no hay ninguna duda de parte de los expertos en protección de datos que es un derecho autónomo y que está integrado por diferentes derechos como la privacidad, la intimidad, la autonomía, la libertad, y hay algunos autores que hablan de un derecho a la posprivacidad, porque ya, digamos, ya no hay nada privado con el avance de los medios tecnológicos, decía este autor, ¿no? Entonces, podemos definir como que la posprivacidad también integra este derecho autónomo a la protección de datos personales. En este recorrido histórico que me gusta hacer antes de empezar con los temas, el derecho a la privacidad está, como se empieza a definir en 1890, cuando empezaron a ver que los medios podían empezar a difundir ciertas cuestiones de la vida privada, y entonces hay un artículo muy conocido, el derecho a la privacidad, que dice que, bueno, ¿qué va a pasar cuando desde los techos se defina, digamos, se empieza a ver por la ventana del vecino? Entonces, como que los diarios van a informar ciertas cuestiones que nosotros no estamos acostumbrados a saber, más allá de lo que es si veo de un vecino o no la ventana, pero que un medio empieza a difundir ciertas cuestiones de la vida privada, aparecía como muy novedoso, y este texto lo que hace es resaltar la necesidad de proteger ese derecho. Recién ahí se empezó a entender que había algo que proteger, que todavía la legislación no lo estaba entendiendo como derecho. Y por otro lado, la intimidad aparece también como una cuestión que en algún punto, bueno, se entendía como esta cosa de la vida familiar, la vida íntima, pero hasta que hay autores que dicen, ojo, que hay cuestiones propias del individualismo que pueden estar incluso al margen y en oposición a la vida familiar. Eso es realmente la intimidad. Entonces, bueno, en este desarrollo de lo que se entiende por privacidad, parece interesante esto, ¿no? Que la cuestión de la intimidad va más allá de la vida familiar. Y con respecto a la autonomía y la libertad, bueno, la capacidad de poder tomar las decisiones que afectan a la vida personal de cada uno, básicamente con libertad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las decisiones automatizadas y cuestiones que vamos a ver más adelante, pero que en principio el derecho a la protección de datos personales tiene, digamos, mucho que ver con justamente el derecho a la autonomía y la libertad. Y el de posprivacidad, que ya les comenté hace un ratito. Con el tema de la privacidad y estas cuestiones de autogestión que muchas veces se insisten cuando se habla de la protección de datos, es interesante un texto que habla de la crítica a la paradoja de la privacidad, porque, bueno, muchos dicen que existe un mito a la privacidad, bueno, que uno hace, digamos, los comportamientos siempre ceden a la cuestión que uno muchas veces
dice determinadas cuestiones, como hasta un experto en privacidad, puede que venga un hijo que quiere bajar un jueguito y le dé a los términos y condiciones, clic, acepto, 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 sin prestar demasiada atención con lo que está aceptando, y eso aparece como esta paradoja de la privacidad, ¿no? Decimos una cosa y después hacemos otra. Pero este autor, que el año pasado sacó un texto, Daniel Solove, dice que en realidad esta crítica a las cuestiones de comportamiento personal de cada una de los titulares de datos, en realidad no es tan así, porque en realidad el comportamiento de las personas no es una métrica, digamos, para ver las preferencias. El comportamiento está distorsionado por los prejuicios y las heurísticas que manipulan y sesgan. Entonces dice, bueno, son las empresas en realidad las que tienen que diseñar arquitecturas que sean mucho más seguras y se deben responsabilizar por aquello que está mal hacerlo, justamente cuando yo estoy apurada y le tengo que bajar un jueguito a mi hijo, porque hay presión, porque hay estimulación, porque hay, digamos, manipulación de diferentes cuestiones que hacen que generalmente esté apurada cuando tenga que darle esos permisos. Entonces, bueno, todo eso este autor lo critica, ¿no? Diciendo, bueno, generalmente siempre los llamados son a que, ay, tené cuidado, no bajes cuestiones que son peligrosas, tener cuidado, siempre estamos pendientes de la autogestión, pero hay que poner más énfasis y más, y hacer, digamos, más responsables a quienes están ejerciendo, digamos, toda esa estructura y toda esa dinámica como para que yo actúe de determinada forma. Entonces es interesante el texto, si quieren, acá están los datos, pero bueno, y aparte que en general uno cuando ve, digamos, publicidades de prevención y demás, siempre, ustedes fíjense que está apuntada a que nosotros tenemos la culpa de todo, digamos, como usuarios somos los responsables de haber hecho todo mal, y entonces por eso no fue así, pero bueno, sin embargo, las empresas muchas veces quedan, digamos, bien paradas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿A dónde está la protección que tenemos de este derecho autónomo a la protección de datos personales? ¿Dónde está? Bueno, hay diferentes principios que enmarcan, digamos, cómo deben actuar quienes tratan datos, y es interesante primero tener en cuenta que para que a mí me pidan un dato personal tiene que haber una finalidad, y esto tiene que ser lícito, básicamente. Tiene que haber un principio de proporcionalidad, es decir, que digamos, lo que me pidan sea congruente, sea algo para el fin sobre el cual se está pidiendo. No me pueden pedir los datos genéticos y lo que voy a participar es en un concurso, qué sé yo, cuestiones que son extralimitando, o sea, se extralimitan a un determinado fin. Por eso siempre tienen que minimizarse los pedidos de información sobre mis datos personales para ese fin. Siempre tiene que haber un consentimiento, y esto tiene que estar claro, y obviamente tiene que haber lealtad de parte de quien me lo pide, ¿no? O sea, por supuesto que sea justamente para el fin determinado y no para otros. O sea, por supuesto, hablamos de estafas bancarias que están absolutamente de moda. Por supuesto, ahí el consentimiento yo lo doy, pero es un fin que no es legal, y obviamente no hay lealtad de la contraparte que me lo está pidiendo. Después, por supuesto, tiene que haber transparencia. Esto se refiere a la seguridad con la cual esos datos van a ser tratados. Digamos, quienes tienen esos datos personales tienen que garantizarme que los van a proteger, que va a ser ciertas medidas de responsabilidad proactiva, es decir, que sin que se la pida yo, seguramente ellos tienen que tomar medidas para que sea inviolable, que no las puedan hackear. Digamos, hay ciertas cuestiones
que maneja la legislación, que habla justamente de esta responsabilidad de parte de quienes tienen los datos en su poder, ¿no? Y por supuesto de parte de los derechos de las personas titulares de esos datos, siempre tenemos derecho a conocer dónde están esos datos personales alojados, si yo los di o no los di, pero sin embargo me enteré que hay información mía en determinado archivo, yo puedo acceder, tengo el derecho de hacerlo, y si es incorrecto puedo suprimirla a esa información, puedo actualizarla y puedo corregirla también. Así que en eso, digamos, siempre preservando la confidencialidad de los datos, tenemos estas partes, digamos, de principios que muchas veces se cruzan, se entrelazan, pero como para ser más gráfico y entender, digamos, cuándo me pueden solicitar datos, tienen que cumplirse todas estas características. ¿Y cuál es el marco legal sobre el cual se alojan todos estos principios? Bueno, la Convención Americana, en el artículo 11 y el artículo 13, enmarca el derecho a la protección de datos, la Constitución Nacional, la Ley de Protección de Datos actual, que en principio, bueno, hay un anteproyecto de ley que se está trabajando, que hubo una consulta en el mes de septiembre y hasta el 10 de octubre estuvo abierta, creo, la consulta a diferentes personas interesadas en el tema como para proponer algún comentario y demás a este anteproyecto, así que hay, digamos, una posible reforma en marcha de la ley de datos personales vigente, que sería obviamente muy bienvenida porque es viejita ya la que tenemos. El convenio 108, que es un convenio internacional de tratamiento automatizado de datos personales, que nos da, digamos, el marco de adecuación de nuestro Estado para poder hacer la transferencia de datos internacionales. Nosotros somos un país adecuado. Con esta ley, a pesar de que es viejita, estamos bien, y estaríamos mucho mejor si se actualizaría, por supuesto, pero bueno, somos parte del convenio 108 de tratamiento automatizado de datos personales. Y después tenemos a nivel regional los estándares de protección de datos personales de la red iberoamericana, que obviamente no tienen, no es un organismo digamos, de la OEA, o sea, pero sí tiene ciertos marcos de referencia, porque lo integran diferentes autoridades de datos y demás, que muchos estados al sancionar legislación lo que hacen es referenciar en este marco normativo. Y por otro lado están los estándares del Comité Interamericano, que son del 2021, que lo que hacen es actualizar los anteriores y que también son un marco de referencia para lo que es la protección de datos a nivel regional. Así que en eso, digamos, estamos cuando les damos como un contenido muy general, pero para que ustedes, digamos, entiendan dónde estamos cuando hablamos de protección de datos, estamos en eso, no mucho más. Pero nosotros venimos a hablar de sesgos, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo protegemos el tema de la prevención de sesgos en tecnología? Y si existen disposiciones entonces para prevenirlas. De todo lo que hablamos, ¿hay algo que me sirva, digamos, para evitarlos? Primero, bueno, tenemos que entender qué es el tema de sesgar, o sea, es cuando se omite información relevante en la toma de decisiones, porque suponemos que es así, porque siempre fue así y será así. Pensar rápido y pensar despacio, ¿no? Hay un libro muy bueno que expone la extraordinaria capacidad y también los errores de los sesgos, ¿no? El pensamiento rápido, esta cosa de que hay cuestiones que, bueno, ya son intuitivas y nuestro pensamiento previene determinada conducta y entonces ya pensamos de manera sesgada.
y la inteligencia artificial justamente limita sus decisiones a fenómenos sesgados, que están previamente, obviamente quien hace la inteligencia artificial somos los humanos, y como tenemos esos pensamientos previos, digamos, dichas limitaciones van a ser relevantes en el desarrollo de esa inteligencia artificial, en la toma de decisiones. Por eso decimos que estos son, digamos, los principios más generales, ¿no? Después, por supuesto, hay mayores desarrollos sobre todo lo que es el sesgo, y cómo también los propios sistemas van aprendiendo, digamos, hay obviamente mucho más que esto, pero en principio como para tener una base y seguir, digamos, con lo que es el tema de la protección, digamos, o la prevención de sesgos en el marco normativo. Lo que podemos, en principio, con lo que tenemos, digamos, desarrollar como un mapa, o este mapa de acciones, sabemos que hay ciertas categorías sobre las cuales la legislación, sobre todo los tratados internacionales, prevén que hay, digamos, se llaman categorías sospechosas de discriminación. Cuando hay alguna legislación, cuando hay alguna cuestión que, por ejemplo, en este caso, algún sistema de inteligencia artificial que está teniendo determinada conducta con alguna de estas categorías sospechosas, podemos decir que hay discriminación, ¿sí? Y esto sería en el caso de que exista algún criterio por raza, por color, por sexo, por origen, digamos, nacional, por condición social, por pertenencia a una religión, por opiniones políticas u opiniones de cualquier tipo, por posiciones económicas. Siempre esas son las enumeraciones que realizan las diferentes convenciones, los tratados internacionales, para hablar de las categorías que se denominan categorías sospechosas. Entonces, en el caso de prever alguna de estas condiciones como para establecer criterios, hay que ser muy cuidadosos y observar, y si entendemos ya como un primer criterio que hay una discriminación en estas cuestiones, ya pasa a ser un estudio de categoría sospechosa. Esto, digamos, es el estudio de jurisprudencia, además, a nivel nacional, que entiende, digamos, que hay diferentes estándares para analizar un tipo de caso. En el caso de justamente que exista este tipo de categoría, ya el que tiene que probar que no hubo discriminación es aquel que se está, digamos, cuestionando, el actor que está, digamos, generando esa discriminación es el que tiene que probar que no la hubo. Entonces este es un juego jurídico que es interesante, ¿no? No yo tengo que decir, ¿saben qué? Me discriminaron por ser mujer, porque ya es una categoría sospechosa. Entonces el otro al que yo estoy cuestionando tiene que decir que no, que esa categoría la hizo por determinadas cuestiones, no sé, deberá tener de sus justificaciones, pero yo no tengo que probar por qué, porque es obvio que porque ser mujer me está discriminando. Entonces este juego jurídico es interesante a la hora de la prueba, y para los abogados siempre es obviamente un caso para ganar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos principios y el marco básico sobre el cual nosotros consideramos que hay sesgo, están estas categorías. Después, entendiendo lo que se fue, digamos, generando en los últimos años sobre las medidas de prevención, encontramos los principios de la UNESCO de 2015, siempre hablando de la prevención en el Big Data, ¿no? Que habla justamente de la protección de derechos humanos, la apertura de los algoritmos, la accesibilidad, la participación de múltiples partes interesantes, siempre, digamos, entendiendo la posibilidad de justamente que no exista discriminación a la hora del desarrollo
de inteligencia artificial. Con la Red Iberoamericana de Protección de Datos también se desarrollaron en el 2020 una serie de principios sobre inteligencia artificial y habla de incorporar la ética y la privacidad, la seguridad desde el diseño por defecto, asegurar la calidad de datos, información utilizada debe ser cierta y precisa, verificar la preconfiguración del algoritmo, comprobar la calidad de información para minimizar el riesgo de sesgo. O sea, en principio todos más o menos dicen lo mismo en cuestiones de estándares, ¿no? Pero está bueno ver que, bueno, uno es la UNESCO, otro es la Red Iberoamericana, la Asamblea Global de Privacidad, la GPA, o sea, en el 2020 también habló de que debe existir una evaluación de impacto de derechos humanos previo al desarrollo de la inteligencia artificial de este tratamiento de Big Data, de datos personales, la identificación de tratamientos de sesgos en los sistemas, que se identifique un actor humano responsable, siempre es importante, que el acceso a la información sobre los insumos principales y los criterios para la toma de decisiones tengan una base para el desarrollo del perfil. Así que la Asamblea Global también, digamos, se encamina al desarrollo de estos estándares de prevención de sesgos. Y el Comité Jurídico Interamericano el año pasado también desarrolló estos estándares, y algunos de los que estamos destacando en este tema, porque en general estos son muy amplios, ¿no? Yo simplemente cito algunas de las cuestiones. Habla de la privacidad mental y la protección de datos neuronales obtenidos a partir del uso de las neurotecnologías, la igualdad de acceso y no discriminación en el uso de las neurotecnologías, medidas legales éticas y técnicas que anticipen y prevengan e impidan la imposición de sesgos en las neurotecnologías. Así que ahí tenemos como un marco de referencia para esta protección de los derechos humanos en relación a la discriminación de aquellas categorías sospechosas en el desarrollo de inteligencia artificial, sobre todo de tratamiento automatizado de datos, ¿no? Y ahí al final vimos que el Comité Jurídico Interamericano desarrolló esta declaración sobre neurotecnología, sobre la cual me gustaría un poquito ampliar, porque en principio la inteligencia artificial y la neurotecnología se cruzan en muchos de los aspectos del desarrollo de esta ciencia, y ya en el 2017 hubo un grupo de expertos que empezó a observar, digamos, que se hacía necesario comprender y regular el impacto que hacían en el uso de estas ciencias sobre los derechos humanos, entendiendo que puede haber manipulación y que los datos neuronales pueden ser evidentemente utilizados malintencionadamente, digamos, y esto puede afectar obviamente los derechos de los titulares de datos. Entonces, en este desarrollo, estos expertos en esto que empezaron a investigar y a observar, entendieron que había algunos principios sobre los cuales habría que trabajar, que era resguardar la privacidad y la autonomía, proteger la identidad de estos datos, sobre todo esta cuestión de la habilidad y la libertad, que habíamos hablado antes de la autonomía, la libertad que tiene que existir en lo que es la protección de datos personales, aparece como medio cuestionada en relación, en muchos casos, cuando hay manipulación de datos o sea, a través de la neurotecnología, sobre todo porque muchas veces hay consentimientos dudosos, entonces que hacen a la manipulación de estos datos. Y
y sobre todo el tema del control de los posibles sesgos en algoritmos sobre los procesos de automatizados de toma de decisiones, ¿no? En estas cuestiones de neurotecnologías. Ustedes saben que hoy en día, a través de estos dispositivos que se pueden poner, obviamente como, o sea, son estos cascos que acá ven la foto, y se conectan a un sistema, y directamente se pueden observar estados de ánimo, se pueden observar preferencias, digamos, de las personas, ¿no? Todo eso se puede grabar en un disco, en una computadora, y hay un montón de información personal que habitualmente ningún país tiene legislación sobre qué hacer con eso, en esta dualidad de que si somos personas y los pensamientos, o sea, forman parte de mí, no forman parte, digamos, ¿qué pasa con eso? Bueno, la protección legal aparece como muy poco clara, y el avance de la ciencia o sea, como increíble, sobre todo en lo bueno, porque la verdad que se pueden hacer mejoras de salud extraordinarias, pero bueno, en este avance tan interesante y bienvenido, también hay cuestiones que pueden ser sujetas de delitos, o delitos no, porque en realidad como no están penados, digamos, de cuestiones que no son del todo bienvenidas, sobre todo para los derechos humanos, ¿no? Entonces, en este estado estamos donde es interesante ver el avance de la ciencia, pero también acompañarlo con medidas de protección de los derechos humanos. En esto, digamos, se ha avanzado bastante, pero falta muchísimo, sobre todo a nivel internacional y regional. En principio, después de este artículo que sacaron estos autores que les conté en el 2017, la UNESCO en el 2020 tuvo una resolución, un borrador sobre la necesidad de que la ética esté jugando fuerte en cuestiones, en principios de neurotecnología. Después también la OECD sacó algunas recomendaciones sobre las neurotecnologías y la innovación en inteligencia artificial y en medidas sobre todo apuntadas a las empresas. Y después a nivel regional hubo un gran trabajo del Comité Jurídico Interamericano, que sacó una declaración el año pasado, en agosto de 2021, haciendo foco sobre las neurociencias, neurologías y derechos humanos, y haciendo un apartado específico sobre discriminación y prevención de sesgos en cuestiones de neurotecnologías. Y por último, digamos, el mismo comité jurídico empezó a trabajar en una serie de principios ya encaminados a enmarcar, digamos, toda esta cuestión en 10 principios que se están trabajando actualmente sobre neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos. Justamente también reforzando lo que la declaración prevé, ¿no? Que ya está, digamos, vigente. Y por último, como para contarles un poquito de estos avances normativos sobre neurotecnología e inteligencia artificial, y sobre todo de sesgos, ¿no? Hace muy poquito, el 6 de octubre, la ONU, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, va a empezar a trabajar en un estudio sobre el impacto que tienen las neurotecnologías en los derechos humanos. Y ahí va a haber un trabajo muy interesante desde todas las ONGs, las personas interesadas, los expertos y demás, para colaborar con este comité asesor para trabajar sobre un informe que demuestre, digamos, un estado de situación actual, porque como decíamos, está todo muy disperso, está todo muy en estas cuestiones que a veces no hay ni estadísticas, pero sí se sabe que hay un problema. Entonces, bueno, tener un reporte interesante en los próximos años que nos demuestre, digamos, cuál es el estado de situación actual. Así que eso, digamos, es como lo que se está avanzando en relación a neurotecnologías e inteligencia artificial, y sobre todo para combatir los sesgos que
se habla de muchas veces las personas a veces no tienen ni idea que conectándose a un jueguito de realidad virtual o que con esos casquitos y demás, están a lo mejor entregando datos personales, porque muchas veces lo tienen las aplicaciones, con estos nuevos dispositivos que hay. Entonces, como las empresas a veces son consentimientos muy débiles, y deberían ser reforzados, y debería haber mucha más claridad a la hora de establecerlos. O sea, todas estas cuestiones deben estar reguladas, y actualmente estamos como en una cuestión muy liviana por la incidencia e importancia que tiene, ¿no?, este tema. Sobre el tema de casos de violencia de género digital, que me parecía que estaba bueno entrar en este tema, sobre todo porque lo que trabajamos y hacemos todo el tiempo, pero como para graficar un poco el tema de violencia de género digital, que se cruza muchísimo con el tema de sesgos, ¿no? Me parece que está bueno que sepan que nosotros tenemos casos que a veces nos va bien y a veces no, porque lo que pasa con las empresas es que, como hablábamos antes de la autorregulación, muchas de las normativas surgen por políticas de las propias empresas. Digamos, no hay un marco más que el que les dije de referencia sobre el cual las empresas actúan, ¿no? En cuestiones sobre todo de baja de contenido, que es el tema fuerte que trabajamos nosotros. Entonces, como ustedes saben, por ejemplo, el tema del caso de Negri, que fue a principios de este año un fallo de la Corte, hubo una audiencia y demás, que no consideró, digamos, posible que se baje el contenido que solicitaba Natalia de Negri por ser o sea, para ella considerarlo que, digamos, se había pasado un tiempo que no era algo procedente a una investigación actual, digamos, por una cuestión bastante detallada de lo que ella entendía que no debería ser público en este momento, o por lo menos público en las primeras visualizaciones, ¿no?, en la indexación que hace el buscador, sobre todo Google. Bueno, sin embargo la Corte entendió que eso no era posible, ponderando el tema de la libertad de expresión y demás. Entonces, bueno, en lo que es la baja de contenido, estamos como en un problema. O sea, básicamente, ¿por qué? Porque las empresas, y sobre todo Google, tiene, digamos, criterios que son propios, por supuesto amparándose en la libertad de expresión, que entiendo y la protejo y la celebro cuando no se invaden otros derechos. Y justamente en esta nueva mirada que tenemos que dar por el desarrollo progresivo que tienen los derechos, hay que mirar, digamos, un lado que no se está mirando, que es el derecho a la protección de datos. Entonces, esta ponderación tiene que ser revisada, sobre todo por la propia jurisprudencia, ¿no? Pero bueno, siendo al caso, digamos, de la violencia de género digital y los casos nuestros, en un momento tuvimos el caso de Patentes y Travestis, que es un blog que lo que hace es, le sacaba fotos a los autos que iban al Parque 3 de Febrero, la zona roja de Palermo, y subía las fotos de los autos, las patentes de los autos que iban a esa zona. Entonces, por supuesto, ahí se cuestionaba si había o no violación a la protección de datos y todas estas cuestiones. Nosotros lo que quisimos es solicitar, digamos, el contenido inadecuado y desactualizado ante la plataforma, porque lo que había era como información vieja, digamos, eran cuestiones que eran confusas. Entonces la idea era que se baje
y lo único que conseguimos es que en el blog se genere una advertencia de contenido sensible. O sea, entonces antes de entrar al blog, uno tiene esa llamada, digamos, de que va a haber patentes de autos que están consumiendo sexo, digamos, en la zona roja de Palermo. Entonces, bueno, eso es lo que logramos a partir de nuestra intervención, que no fue muy, muy alentadora, digamos, porque lo que buscábamos era la baja de contenido, pero sin embargo, algo se logró. Y otro fue el tema de la Chicas Bondi, que es Sin Pos y Sin Permiso, que era una persona que subía fotos en un blog sobre las chicas que le parecían atractivas o que la persona consideraba interesantes, y las subía a un blog, además decía justamente que sin pose y sin permiso, con lo cual propiamente hacía mención a que no tenía consentimiento de las personas para esa actividad. Y bueno, se intervino para dejar, digamos, en claro que la privacidad en la red tenía que ser garantizada, y en todo este ida y vuelta finalmente la persona dejó de subir estas fotos, pero no fue por una decisión de la plataforma, digamos, de la empresa sobre la cual estaban alojadas esa información, sino por el generador del contenido, que se pudo, digamos, dejó de funcionar el blog, ¿sí? Pero bueno, hubo ahí muchas acciones de parte del Centro de Protección de Datos. Y después tenemos otro caso que nos está generando mucha discusión interna, y estamos ahí viendo cuál sería, digamos, la forma como para avanzar, que es que hay un blog, que son varios en realidad, que se llama Cazador Legal, que como Chicas Bondi sacaba fotos a las caras de las chicas en el colectivo, esta persona saca fotos a las colas de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires y las sube a un blog. En primer momento nosotros conseguimos o sea, generamos el reporte, generamos presión de los medios y demás. Esto fue en el 2017-2018, por ahí, y se dio de baja el primer blog. Pero ¿qué hizo esta persona? Inmediatamente que se dio de baja de parte de la plataforma, y con el mismo contenido generó uno nuevo, y así sucesivamente como que genera contenido con lo que ya tiene, porque no hay ninguna medida, digamos, que de cese de parte de la justicia. Nosotros hemos solicitado a la justicia la intervención, archivó la causa, entendiendo que no había ninguna persona que estaba legitimada para generar, digamos, ese pedido. Claro, porque nosotros no tenemos una cola dueña de esa foto que diga, esa es mi cola y yo quiero que no esté más. Porque en realidad la persona va por la calle y le saca fotos a quien sea, puede estar la cola mía o la de cualquiera, pero bueno, la verdad que en ese, digamos, en esta situación estamos donde justamente estamos evaluando con otras instituciones y más, ver la manera más estratégica de generar sobre todo una mirada desde quién es intermediario, que es, digamos, Google, porque esto está todo subido en esta empresa, que se genere, digamos, una categoría de reporte que no sea necesariamente que yo esté legitimada para identificar mi cola, sino que por ser una situación de violencia de género clara, y sobre todo cuando hay un montón de comentarios muy, muy agresivos, violentos, que no llegan directamente a una persona, pero sí son discriminatorios en general, digo, al cuerpo femenino, a la cuestión de la persecución de la mujer y demás, que bueno, que valoren estos criterios a la hora de poder reportar esta información como para que se dé de baja. Pero si ustedes buscan Cazador Legal, van a ver
y van a observar que esto está vigente y que a pesar de haber intentado por muchos lugares, no logramos buenos resultados, ¿no? Por eso les hablaba antes de esta posibilidad de que las empresas tienen sus propias políticas y por más argumentos que tengamos por otro lado, a veces es imposible, digamos, trabajar, y después cuando vamos a la justicia, como en el caso de Negri, tenemos una sentencia que no es favorable por ponderando el tema de la libertad de expresión, entendiendo que sí era una figura pública y hay una serie de argumentos que son válidos, cuestionados o no por alguna de las partes, pero válidos en el sentido de que si hay una cuestión pública debe estar vigente siempre. Ahora, cuestionado si Natalia de Negri era una figura pública en la actualidad sobre la información esa que se está difundiendo, bueno, hay un montón de aristas, digamos, para evaluar, pero es evidente que las colas de estas mujeres no son figuras públicas y sin embargo están, si ustedes las googlean, están ahí publicadas. Entonces, bueno, hay mucho para trabajar sobre estas cuestiones, y en este caso son las plataformas las principales responsables, los intermediarios de contenido, quienes hoy en día tienen sus propias políticas, ¿no? Después, como para ir cerrando, porque me gustaría conversar, digamos, no ser un monólogo, como les dije antes, el tema como les dije, en principio la imagen, la voz son datos personales, pero la imagen, bueno, es como lo que más en los entornos virtuales está digamos, cuestionada en cuanto se vulnera. Entonces, bueno, sabemos que para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona es necesario su consentimiento, excepto cuando una persona participa en los actos públicos, o existe interés científico, cultural o educacional en las que se tomen precauciones para evitar un daño innecesario, pero en ese caso, digamos, no debería haber problema en el sentido de tener consentimiento de una persona para difundir su imagen o su voz, y por otro lado que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general, o sea, por ejemplo, no sé, me hacían una nota en la calle, bueno, no debería decir, ay, no me tomaste el consentimiento, porque por supuesto yo estoy informando algo, hay una cuestión que es de interés general, no sé, no sé, hay cuestiones una manifestación, un acto público, bueno, es evidente que en esos casos no hay necesidad de pedir consentimiento. En todo lo demás, sí. Así que, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos la situación del sistema de reconocimiento facial utilizado por la fuerza pública en la ciudad de Buenos Aires? En este caso, bueno, la imagen son los datos biométricos de la persona que son utilizados como para, en algunos casos, y si hay una situación de sospecha de una persona con las mismas características, puede intervenir la fuerza pública y detenerlo. Esto estaba activo hasta antes de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, el sistema de reconocimiento facial utilizado por la fuerza pública. Sin embargo, después, bueno, por acciones que se realizaron en la justicia por diferentes organizaciones no gubernamentales, y la propia Defensora del Pueblo actuó porque la ley de alguna manera la llama a intervenir en estas cuestiones de autoridad de control. Bueno, se cuestiona el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires porque no cumple con determinadas condiciones a la hora de instalación del sistema, que hay una serie de medidas previstas por la ley que no están, no se realizaron, y una sentencia muy reciente
lo que hace es cuestionar la constitucionalidad de la implementación actual del sistema y manda a revisar, digamos, todo el proceso de implementación, pero no cuestiona en sí el sistema de reconocimiento facial, sí la forma en la que se puso en marcha. Entonces, hoy en día la Ciudad de Buenos Aires no tiene el sistema vigente, pero en principio cuando se ponga, digamos, todo en condiciones, que se generen las audiencias públicas, que se realicen todas las cuestiones de transparencia que exige la ley, va a volver a funcionar. Así que lo importante en este caso, sobre todo, es garantizar el principio de proporcionalidad y necesidad, entendiendo que esto tiene que ser aplicado solamente en el caso de que haya una necesidad absoluta, digamos, que yo no pueda cubrir ese espacio con otro medio menos violento de la protección de datos personales. Pero bueno, son cuestiones que se están revisando. Lo que tenemos sí es una sentencia muy reciente que lo que ordena a la Ciudad de Buenos Aires es a realizar todo el procedimiento de implementación nuevamente con las condiciones que prevé la legislación. Así que en eso, digamos, la Defensoría del Pueblo estuvo trabajando muchísimo, sobre todo con todas las cuestiones de prueba y bueno, de argumentación legal y demás, y esperemos, bueno, que sea lo mejor que se pueda dentro de las condiciones legales vigentes cuando se ponga en marcha, ¿no? Así que bueno, esta es mi presentación y la idea era ser lo más breve posible, no sé si estoy bien de tiempo, pero como para ir hablando entre todos sobre las consultas que tengan. Bueno, muchas gracias Natalia por esta presentación que nos deja un montón de inquietudes, problemas y, ¿por qué no, desafíos? Así que ahora abrimos una ronda de comentarios, preguntas, etc. Bueno. Diana. Hola Natalia, justo cuando estabas comentando todos estos casos hacia el final de estos blogs tan curiosos, Sí. por decir algo, estaba pensando justamente en el derecho a la imagen, ¿no? En todas las discusiones que escuchamos antes de que existieran estos medios con los paparazzi y qué se puede publicar y qué no, etcétera. Entonces, la pregunta, comentario, etcétera, es ¿por qué insistir en que ahí hay un problema con los datos personales y no aplicar directamente las viejas normativas que supongo que siguen vigentes que vos misma mencionaste después respecto del derecho a la imagen, ¿no? Porque excepto que uno entienda que caminar por la calle o ir en un bondi es participar de actos públicos, cosa que sería bastante raro porque justamente la idea es proteger a la celebridad que va al restaurante, que no le saquen la foto en la puerta entrando o saliendo, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué replantear esa discusión que de alguna manera ya tiene su normativa, que tiene que ver con el derecho a la imagen, para este caso como si fuera otra cosa, los datos, está bien, está digitalizada esa imagen, pero sigue siendo el problema del derecho a la imagen, no es un problema diferente el que ya había, ¿no? Entonces, nada, simplemente es completamente distinto al caso de Natalia de Negri, eso es otra circunstancia completamente diferente, no es el mismo caso. Pero el caso de las chicas Bondi, de las colas en ese blog y el de las chapas de las personas que iban a la zona roja, etcétera, me parece que son todos casos que básicamente deberían tratarse con la normativa que tiene que ver con el derecho a la imagen y punto. Sí, sí, de hecho lo que tenemos es eso, o sea, es la Ley de Datos Personales de la Ciudad de Buenos Aires, que habla justamente de la protección del derecho a la imagen. Lo anterior, digamos, o sea, lo que dije antes son cuestiones que se están discutiendo y convenios internacionales, cuestiones más ahí,
pero que lo que tenemos actualmente en la ciudad es la Ley de Datos Personales de la Ciudad de Buenos Aires, la 1848, y sobre eso nosotros siempre avanzamos. Lo que pasa es que la justicia muchas veces cuesta, la verdad es esa. En el caso de Chicas Bondi, ustedes leen lo que fue el archivo de la causa del fiscal, y es increíble, o sea, considera que no, o sea, que no hay ninguna violación. Claro, eso es Eh, muy loco porque no importa el soporte, no importa si sale en una revista o si sale en una página de internet o en un blog, sigue siendo violación a la misma cuestión, a la imagen, o sea, no, sí, la sí, verdad que es sí. inconcebible. Sí, pero bueno, es lo que les decía antes, ¿no? Estamos en este tránsito de lo real y virtual, que parece que son dos mundos distintos, y hay muchos que no se ayornan, digamos, a esta idea de que es lo mismo. O sea, aparte hoy en día vivimos más en lo virtual casi que en lo real. O sea, o es inconcebible pensarlos separados, o sea, es lo mismo. O sea, mi nombre es lo mismo en internet que con mi DNI, o sea, es básicamente soy lo mismo. Pero bueno, les digo que no es tan sencillo, o sea, cuando uno lo empieza y aparte que cuando estamos en el mundo nos parece que es algo obvio, qué sé yo, cuando te encontrás con fallos judiciales, con cuestiones, decís, pero ¿cómo? O sea, entonces es como dos formas de pensar el mismo problema, y bueno, creo que es todo un tránsito que tenemos que atravesar, y bueno, es trabajo de parte de las autoridades, trabajo de parte de ONGs, de academia, digamos, es ahí donde estamos ubicados en este momento. Gracias, Natalia. Federico. Sí, Natalia. Mi pregunta va un poco capaz relacionada con la de Diana. Mm. Con algo, en especial me quedó el choque entre dos cosas que mencionaste. Por un lado, el tema de la libertad de expresión, y por otro lado, el tema que vos hablaste de la posprivacidad. Esto de que al aumentar, ¿no?, con los entornos virtuales, lo que se muestra así públicamente, entre comillas, como que se borra el límite de privacidad público. Y mi pregunta es la siguiente. Supongamos que un medio de comunicación tradicional, alternativo, yo sé, YouTube, Twitch, quiere hablar, por ejemplo, de un influencer que está ahí y expone mucho su vida. ¿Sería legal hacerle algún criterio para saber dónde termina la libertad de expresión en esta nueva, digamos, nuevo entorno de la posprivacidad? Bueno, siempre está esto, ¿no? De la ponderación. O sea, la idea es ponderar y ver lo que es necesario o no publicar, cuáles son los fines. Lo mismo que hablamos al principio, de los principios básicos deberían mantenerse siempre. Pero cuando vos sos una figura pública, o sea, tanto sea gobierno como figuras de los medios y demás, sabés que, o funcionarios públicos, de hecho, como soy yo, no tendría por qué importar si se publica mi sueldo, digamos, porque es parte de mi trabajo, digamos, no pasa nada. Pero ahora es distinto, bueno, hay siempre un límite, ¿no? El límite está en que obviamente yo puedo hablar de mi vida pública en todo lo que hago, o un diputado o lo que sea, pero también hay un límite a si eso significa que pueden poner una cámara en el patio de mi casa, porque eso ya es invadir la esfera de un funcionario público cuando no hay necesidad, porque lo que es público es saber si el funcionario está robando, si es corrupto, si demás, pero no si se mete a la pileta con la esposa en el fondo de la casa, digamos. Entonces, ¿hasta dónde lo que informás o sea, la libertad de expresión siempre tiene un límite? Y eso es el caso Fontevecchia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero que ahí también se habla mucho, ¿no?, de estos límites que hay entre uno y otro. Pero es muy interesante, la verdad que, bueno, es lo que más me gusta, ¿no? El tema este de la ponderación y demás dentro del derecho, pero lo que igual nos sorprende a muchos de los que, por ejemplo, trabajamos el caso de Negri, es que la posición de la Corte se mantiene como en lo histórico, o sea, en lo clásico, y lo que tenemos que entender también o por lo menos de mi posición, ¿no? Y claramente no es la de la Corte, que la figura pública también, en el caso de Negri,
fue en ese momento, pero hoy en día Denegri es otra persona y no tiene por qué difundirse lo anterior, digamos que encima era menor de edad. Bueno, hay un montón de cuestiones que no se observan de parte de la sentencia de la Corte. Pero para ir concretamente a lo tuyo, la ponderación se hace libertad de expresión, datos personales, y ahí se balancea. Y ahí vos cuando ponderás el estado de necesidad y si hay un medio alternativo que lo reemplace siempre, ¿no? Entonces vos ahí vas buscando opciones. Si publiqué esto porque tenía ganas de informar en forma amarillista o lo que sea, y no había necesidad porque yo quería saber simplemente si este funcionario robaba o era corrupto, bueno, todo lo demás es incorrecto. Entonces, bueno, ahí se van midiendo, digamos, el grado o no de violación de derechos, siempre en la ponderación o en la proporcionalidad de lo que se ha publicado o en lo que es a la protección de los datos personales, ¿no? Natalia, Tom. Sí, me encantó la presentación y me gustó también, en línea de lo que contaba Federico, empezar a preguntarnos, ahí me anoté los links, las cosas que preguntaste acerca de la vida privada. No, yo solo para sumar un poco al comentario que también hizo Diana al comienzo, sé que estamos un poquito ahí en el tiempo, pero pienso, digamos, y que es una temática que apareció mucho en el grupo a lo largo de los años, es cuán útil o no realmente es los términos y condiciones de una plataforma. Cuando uno le da OK a algo y simplemente tilda, creo que todos estamos de acuerdo en que son textos que nadie lee. Incluso nosotros hemos visto en el grupo obras artísticas, ¿no? Alguien que imprimió todos los términos y condiciones de WhatsApp y armó un libro gigante. Lo mismo, digo, me pregunto qué de eso puede servir para que las plataformas también se puedan ser responsables o no, más allá de los creadores. Y también un cambio de los tiempos. Con mucha vergüenza tengo que decir que a mí Chicas Bondis hace 10 años, ahí te estaba googleando, me encantaba. Yo estaba en el mundo de los blogs también, y me acuerdo mucho que estuvo en Arteba. Cuando ibas a Arteba, había un colectivo, de verdad, estacionado en la puerta ahí de Sarmiento. El creador, que se llamaba Santiago, me acuerdo que era fotógrafo, estaba vestido de mujer en ese momento, y te recibía ahí, y era una exposición oficial, en un evento importante como Arteba, de las mejores fotos de Chicas Bondi. Y hoy lo miro y veo lo que cuenta Natalia, y por supuesto me da vergüenza, y lo cuento ahora con una mirada mucho más retrospectiva, pero hace 10 años no estaba. Entonces también me pregunto cómo debería ir evolucionando a partir de lo que mencionaste vos, Natalia, esos conceptos, ¿no? Como los de privacidad, los de intimidad, que parece que no están tan regidos, escritos en piedra, y que incluso cosas que aceptábamos antes podemos ir para atrás. Digo, hoy me doy cuenta que Chicas Bondis no sería posible, pero nada, insisto, no solamente yo lo celebraba, me parecía, lo seguía, los inicios de Instagram y de los blogs, sino que me acuerdo haber ido a Arteba para conocerlo a él, y además la verdad es que yo nunca supe si era su orientación sexual, si era fluido porque estaba vestido de mujer en ese momento, y era lo provocador de que llegaba hacia el final de ese bondi, en el último asiento estaba el vestido de mujer y te recibía. Era como, y ahora veo todo esto y digo, qué complejo, claro, entiendo todo lo que habrán pasado. Sí, y sobre todo esto que hablabas al principio de las plataformas, de las políticas de las políticas que tienen, estos términos de comunidad, no sé, tienen diferentes nombres, ¿no? Muchas veces nos encontramos que están o en inglés o en idiomas que ni siquiera entendemos, o sea, puede estar en ruso, o sea, no hay uniformidad de eso. Y por otro lado, también las más habituales, o sea, lo que es de TikTok y demás, a veces hay como dificultades para el reporte. No quiero nombrar ninguna, dije TikTok por decir, pero digo en general, muchas, Instagram, sobre todo, por ejemplo, tenés para reportes de falta de consentimiento, pero son sobre imágenes íntimas. Entonces, si vos tenés falta de consentimiento por imágenes que no son íntimas, no hay como opción, o sea, por incitación al odio. Entonces hay como categorías ya prearmadas por las propias empresas, pero muchas veces no encajan dentro de lo que yo quiero denunciar. Entonces, ¿qué pasa? Yo reporto a eso va a un limbo, imagínate la cantidad de cosas que tienen las plataformas, porque encima están como masivo, todo es tan masivo, que se pierde. Entonces, si a lo mejor me aceptan
ponele que tengo la suerte de que tenga la solicitud de baja, puede ser tarde, porque a lo mejor es 30 días, un mes, y eso capaz que me lastimó, me hizo mucho daño, y yo no tuve otra alternativa más que esperar eso, o ni siquiera esperar, porque a veces, o sea, está ahí lo que me está dañando mis derechos, porque la justicia no me da pelota, no tengo respuesta de la empresa, entonces nada, es como... esa es la impotencia a veces que tenemos desde los casos que nos llegan, donde justamente estamos medio trabados en eso, ¿no? Que por supuesto se va a ir destrabando y es todo un trabajo que entre todos, ¿no? Pero ahí está, creo, la dificultad en el acceso de la gente a los reportes, y a veces poco claros, y bueno, ahí hay unas cuestiones que mejorar. Bueno, gracias Natalia. Creo que es momento de darles las gracias entre todos y todas a Natalia por su presentación y por habernos permitido esta discusión. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros aprovecho, ahí la tenemos a Luciana ya conectada, nos vamos a volver a encontrar dentro de 20 minutos para tener el último encuentro de este workshop, Cambios en Inteligencia Artificial de los últimos 10 años desde la perspectiva de una informática, innovación, beneficios y riesgos. Nos encontramos entonces, voy a cortar esta sesión, así guardo la grabación y me quedo tranqui, hasta ahora cruzo los dedos, tengo la grabación de todos, y nos volvemos a encontrar entonces unos minutos antes de las 18 para nuestro encuentro final, ¿ok? Muchísimas gracias.